Bendiciones, hermanos, le damos la gloria al Señor por este momento de gran bendición y poder estar en una nueva reunión para recibir el mensaje del Señor para nuestras vidas a través de su palabra, la palabra del Señor que nos habla directamente al corazón y es la que nos fortalece, la que nos alienta, sobre todo en esta situación tan crítica que nos ha tocado vivir. Y también tenemos que recordar que tenemos que ser agradecidos al Señor porque el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios nos acompañan todos los días de nuestra vida. Y yo me ponía a pensar y también reflexionaba si mi vida realmente está escondida en el Señor. Si durante todo este tiempo que hemos estado atravesando he podido ir corriendo a refugiarme, a esconderme en el Señor, o por el contrario, fui a esconderme en mi antigua manera de vivir, en mis antiguos pecados, aquellos que el Señor ya me había perdonado y de los cuales Él me hizo libre. Y hasta incluso olvidarme de la enseñanza que he recibido y de lo que el Señor en este tiempo nos está hablando a través de su palabra profética. Porque muy fácilmente, hermanos, nos podemos desviar de la verdad que está en su palabra. Pero qué diferente es cuando todo nuestro ser, cuando nuestra fe está apoyada sobre el cimiento, el fundamento de nuestra vida, sobre la roca eterna, sobre la piedra viva que es el Señor. Es Él quien nos libra de los temores, de los miedos, aflicciones, angustias que hay sobre todo en este tiempo, y es el que nos proporciona la paz, el que nos da una completa seguridad y una firme confianza en su palabra. Y me gozaba, hermanos, cuando el Espíritu Santo me hablaba a través de la palabra que está en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, y lo podemos leer del versículo 4, que dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Cristo es la piedra angular. La piedra angular era la piedra principal, la piedra más grande, la piedra más preciosa y la mejor elaborada sobre la que se construía un edificio. Y también servía de guía para ir colocando las demás piedras. Pues Cristo, hermanos, es la piedra angular, escogida y preciosa, que hace que se mantenga firme todo el edificio. Podemos leer en el libro que quiero compartir también de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 20, lo que el Señor nos dice: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer
para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Gloria al Señor por la palabra. Y también yo me gozaba, ¿no? Mientras leía esta palabra, y también meditaba, ¿no? Sobre la importancia que significa que toda nuestra vida esté siendo construida, no esté apoyada sobre el cimiento sólido. Y recordaba también lo que el Señor nos habla, ¿no? En su palabra de aquellos dos hombres, uno insensato y el otro prudente. El insensato que construyó su casa sobre la arena, y cuando vinieron los ríos, los vientos y las lluvias sobre esa casa, se vino abajo. Y dice la palabra también que grande fue su ruina. Pero qué diferente aquel hombre que construyó, aquel hombre prudente, ¿no? Que construyó su casa sobre la roca. Porque cuando vinieron los ríos, vinieron los vientos, las lluvias sobre esa casa se mantuvo en pie, se mantuvo firme. Realmente es una bendición cuando nosotros podemos comprender esto, porque cuando toda nuestra vida está apoyada, estamos edificando sobre ese fundamento, sobre ese cimiento sólido, pues nuestra fe y nuestra confianza, todo nuestro ser va a permanecer firme en el Señor. Pero también tenemos que entender lo importante que significa cuando nosotros escuchamos, hermanos, la palabra y la recibimos también en el corazón, pues también tenemos que obedecer la palabra, ser obedientes a la palabra que el Espíritu Santo nos habla, porque si es que realmente no queremos ser bendecidos. Porque lamentablemente muchos, a pesar de las oportunidades que el Señor les da y de los medios que también el Señor utiliza para poder transmitir el mensaje de la verdad, el mensaje de salvación, muchos continuamente rechazan la palabra y el mensaje que el Señor les da. Y a pesar, ¿no? Endureciendo los corazones a pesar de las difíciles circunstancias que pueden estar atravesando. Pero qué triste, hermanos, también cuando aún conociendo al Señor deciden en su corazón rechazar la enseñanza de la palabra profética y prefieren seguir viviendo conforme a su manera, a la manera que uno prefiere vivir sin tener en cuenta a Dios en su vida para nada. Cuando hablo de la palabra profética, hablo de la palabra que el Espíritu Santo nos habla a través de nuestros pastores. Hermanos, si nosotros somos las ovejas del Señor y el Señor nos puso en un redil al cuidado de nuestros pastores, pues entonces, hermanos, tenemos que valorar y apreciar cuando el Espíritu Santo nos habla a través de su vida y de sus vidas, y no rechazar esa palabra, esa enseñanza que el Señor quiere que recibamos en el corazón, que creamos a esa palabra, pero también que seamos obedientes a la palabra que Él nos habla a través de los profetas que son nuestros pastores. Es una bendición que en este tiempo, es una bendición que el Señor nos da, hermanos. Y yo sé que es así porque yo recibo esa palabra con gozo en mi corazón y el Señor me mantiene en pie y firme a pesar de situaciones que uno puede estar pasando en la vida, que lamentablemente no son pocas, porque son momentos muy difíciles y es el momento en que tenemos que recibir esa palabra en el corazón, pero también obedecer a la palabra. Y si es necesario volver, hermanos, al redil, pues volvamos y reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón por nuestros pecados, y realmente el Señor, sabemos que Él nos va a perdonar y vamos a poder seguir viviendo con el gozo que el Espíritu Santo nos da, con la alegría que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón en este momento de tanta oscuridad que hay sobre todo el mundo. Y también, hermanos, también me preguntaba, ¿por qué tan prontamente nos desviamos
de las enseñanzas, de la palabra del Señor y de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y leía también, que voy a compartir, lo que nos habla el libro de 1 Corintios en el capítulo 10, que dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. El Señor nos habla porque es muy fácil que nos apartemos de la verdad que está en la palabra del Señor. Pero qué bueno es, hermanos, y qué bendición para nuestras vidas cuando realmente tomamos la decisión y tenemos la perseverancia, ¿no?, para continuar por el camino angosto, aunque lo que encontremos en ese camino sean más espinas que rosas, porque realmente es una bendición permanecer en la verdad, que es la que nos hizo libres, y la verdad está en la palabra del Señor, es la que nos muestra la verdad, es la que nos hace vivir una vida como le agrada al Señor. Y qué bendición también, hermanos, cuando puedo cerrar mis ojos para no ver lo que Dios no quiere que vea, cuando cierro mis oídos para no oír lo que Dios no quiere que oiga, cuando cierro mi boca para no hablar lo que Dios no quiere que hable, cuando también mi mente y mi corazón están llenos de Dios, cuando realmente puedo comprender verdaderamente lo que significa la palabra de Dios para mi vida. Cuando he entendido todo esto, cuando he entendido lo que significa estar lleno del Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces es ahí, en ese momento, cuando puedo comprender lo que significa ofrecerle al Señor sacrificios espirituales, ofrendas que sean gratas y que el Señor acepte a través de Jesucristo. Y también voy a poder comprender lo que significa ser un sacerdote santo al servicio del Rey. Gloria al Señor. Y el Señor nos sigue hablando en el libro de Primera de Pedro y nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que podamos, hermanos, comprender lo que el Espíritu Santo nos habla y que toda nuestra vida esté apoyada, nuestro edificio esté sobre la roca que es el Señor. Sobre el fundamento, porque Él es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de nuestra fe y es el que hace que mantenga firme
toda nuestra vida, todo nuestro edificio. Cuando también nosotros comprendemos lo que significa entregar todo al Señor, aún nuestras manos, aún nuestros pies, toda nuestra vida, hermanos, consagrados al servicio del Señor, porque realmente ahí vamos a comprender lo que significa entregar esas ofrendas que el Señor, a través de nuestro amado Jesús, las va a recibir con agrado. Voy a estar ahora orando, vamos a estar orando, hermanos, para poder entregarle, ¿no?, al Señor esta reunión y agradecerle, ¿no?, porque la palabra de Dios nos habla y realmente en este tiempo, porque es un tiempo muy, pero muy difícil, nos está fortaleciendo. Señor, te damos gracias porque el Espíritu Santo una vez más a través de tu palabra nos ha hablado. Queremos, Señor, entender, realmente recibimos la palabra en el corazón, pero queremos que dé fruto esta palabra para que toda nuestra vida esté construida sobre la roca que eres tú. Eres tú, Señor, quien hace que todo nuestro edificio, que toda nuestra vida se mantenga firme, que nuestra fe, Señor, nuestra confianza permanezcan firmes y seguras en ti. Es tu presencia en nuestra vida, es el poder de Dios en nosotros. Aquel que se ha debilitado por las situaciones difíciles, que se han venido tempestades, Señor, a la vida de algunos, Señor, que hoy reciba, Señor, que reciba del Señor la fortaleza, nuevas fuerzas del Espíritu. Si se ha caído, tú lo levantarás, Señor, lo levantarás para que podamos, Señor, nuevamente recibir esas fuerzas nuevas, seguir caminando, seguir perseverando en este camino, Señor, donde nosotros podemos gozarnos a través de la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que está en nosotros, el Espíritu Santo es el que habla nuestra vida para que nos mantengamos firmes y fortalecidos a través de su palabra profética. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu presencia a pesar de las circunstancias, porque estás con nosotros y en toda situación tú extiendes tus manos para enviar tu ayuda, para enviar el auxilio cuando más lo necesitamos y en el momento justo. Por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que así podamos recibir nuestra palabra, porque el Señor a través de ella nos está fortaleciendo, y que a pesar de todo este momento, pues mantengámonos firmes en la fe y en la palabra de vida. No nos desviemos de la verdad, ni de las enseñanzas, ni de la palabra profética que estamos recibiendo en este tiempo. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas.